Mi nombre es Camila Herrera, tengo 24 años, y durante mucho tiempo fui una experta en mentir, no con palabras necesariamente, sino con sonrisas, sonrisas que practicaba frente al espejo cada mañana antes de salir de mi apartamento en el barrio de Palermo, en Buenos Aires. Sonrisas que sostenía en el transporte público, en los pasillos de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires donde cursaba mi cuarto año, y especialmente en las reuniones familiares donde todos esperaban que yo fuera la exitosa, la que tenía todo bajo control, pero la verdad es que yo no controlaba nada, ni siquiera a mí misma. Vivía en un monoambiente pequeño en la calle Gorriti, cerca de Plaza Serrano. Era un lugar que había decorado con tanto esmero, plantas que compraba en el mercadillo de San Telmo los domingos, cuadros de artistas locales, una biblioteca llena de libros de Jung, Freud y Rogers, que se suponía me ayudarían a entender la mente humana. ¡Qué ironía! Estudiaba para ser psicóloga y no podía ni siquiera entender lo que me estaba pasando a mí. Cada mañana era la misma rutina mecánica. Despertaba a las 6:30 con el corazón ya acelerado, como si hubiera corrido una maratón en mis sueños. Me preparaba un mate que apenas tomaba. Elegía la ropa cuidadosamente, siempre algo que proyectara «tengo mi vida resuelta», y salía hacia la facultad. Tomaba la línea D del subte en Palermo hasta Facultad de Medicina, y luego caminaba esas cuadras que conocía de memoria. En ese trayecto ya había ensayado mi personaje del día. Camila la amigable, Camila la inteligente, Camila que siempre tiene una respuesta. Mis amigas de la universidad, Lucía, Martina y Sofía, me veían como alguien fuerte. «Sos recentrada, Cami», me decían, siempre tan tranquila con todo. Si supieran que mientras tomábamos café en el bar Tortoni después de clases, yo estaba contando respiraciones para no tener un ataque de pánico ahí mismo, en medio de las conversaciones sobre exámenes y chicos y planes de fin de semana. La ansiedad había comenzado sutilmente, como una molestia menor que podía ignorar. Tal vez 2 años atrás, cuando empecé la carrera y la presión académica se intensificó. Al principio era solo una sensación de inquietud antes de los parciales, un nudo en el estómago que era normal, según yo. Pero fue creciendo, extendiéndose como una enredadera oscura por cada área de mi vida. De repente, no era solo antes de los exámenes, era al despertar, era al intentar dormir, era al estar en lugares con mucha gente, era al estar sola, era siempre. Los ataques de pánico llegaron sin previo aviso. El primero fue durante una clase de psicopatología, de todas las cosas. El profesor estaba explicando los trastornos de ansiedad. Otra ironía cruel, cuando sentí que las paredes del aula comenzaban a cerrarse. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo. No podía respirar. Las manos me sudaban. Una sensación de irrealidad me invadió, como si estuviera viendo mi vida desde afuera de mi cuerpo. Pensé que me iba a morir ahí mismo, en el segundo piso del pabellón 2 de la facultad. Salí corriendo al baño, me encerré en un cubículo y lloré en silencio por 20 minutos hasta que pude respirar de nuevo. Volví a clase como si nada. Nadie notó nada, o si lo notaron, no dijeron nada. Y yo preferí creer que había sido solo un episodio aislado, algo que no volvería a pasar. Pero volvió a pasar, una y otra vez. En el supermercado Disco de la esquina de mi casa. En el colectivo 39 que tomaba para ir a visitar a mi mamá en Caballito. En mi propia cama a las 3 de la madrugada, despertándome con el corazón galopando y la certeza absoluta de que algo terrible estaba por suceder, aunque no sabía qué. Empecé a evitar lugares. Ya no iba a los bares concurridos de Palermo donde antes disfrutaba pasar las noches de viernes. Inventaba excusas para no ir a las reuniones sociales. «Tengo que estudiar», decía. «Estoy cansada». Otro día. Mis amigas empezaron a hacer menos invitaciones. No las culpo. Yo también me hubiera cansado de mí. La noche se convirtió en mi peor enemiga. La insomnia llegó para quedarse.
Me acostaba y mi mente comenzaba a correr. Pensamientos circulares sobre todo y sobre nada. Preocupaciones por el futuro, vergüenza por el pasado, pánico por el presente. Revisaba mi celular obsesivamente, buscando alguna distracción en Instagram, en TikTok, en cualquier cosa que callara el ruido interno. Pero el ruido siempre ganaba. Había días en que no reconocía mi propio rostro en el espejo. Veía a alguien cansada, con ojeras que ningún corrector podía cubrir completamente, con una tensión en la mandíbula que nunca se relajaba. ¿Quién sos?, me preguntaba a esa desconocida, y la desconocida solo me devolvía la mirada con ojos vacíos. Lo más aterrador era el vacío. Un vacío que ninguna cantidad de estudio, ninguna salida con amigos, ninguna serie de Netflix, ningún scroll infinito en redes sociales podía llenar. Era como si dentro de mí hubiera un agujero negro que absorbía toda luz, toda esperanza, toda razón para levantarme cada mañana. Y sin embargo, me levantaba, me maquillaba, sonreía, funcionaba. Mi familia no sabía nada. Mi mamá, Gloria, era una mujer trabajadora que había criado sola a 3 hijos después de que mi papá nos abandonara cuando yo tenía 12 años. Ella tenía suficientes preocupaciones. ¿Para qué agregar las mías? Mis hermanos, Mateo y Valentina, tenían sus propias vidas, sus propios problemas. Yo era la responsable, la que salió adelante. No podía defraudarlos mostrándoles que en realidad estaba desmoronándome. Intenté autodiagnosticarme. Leía los manuales de diagnóstico con una mezcla de curiosidad académica y desesperación personal. Trastorno de ansiedad generalizada, decían. Posible depresión. Quizás algo más. Pero saber el nombre no cambiaba cómo me sentía. Era como ponerle una etiqueta a un monstruo que seguía persiguiéndome de todas formas. Había algo más, algo que no encontraba en los libros de texto, una sensación de oscuridad, no solo tristeza o miedo, sino algo más denso, más pesado, como si una sombra me siguiera a todas partes. Hay momentos en que sentía presencias en mi apartamento cuando estaba sola, especialmente de noche. Sonidos que no podía explicar, una opresión en el pecho que no era solo física. Una vez, juro que vi una figura oscura al pie de mi cama cuando desperté en medio de la noche. Parpadeé y desapareció, pero el terror permaneció. Te estás volviendo loca. Me decía a mí misma, es solo tu ansiedad jugándote una mala pasada. Pero en el fondo sabía que había algo más, algo que la psicología no podía explicar completamente. Mis días en la universidad se volvieron una actuación teatral. En las clases de técnicas de entrevista, practicaba escuchar activamente a mis compañeros, mientras internamente me preguntaba si alguna vez alguien realmente me escucharía a mí. En psicología clínica, aprendía sobre intervenciones terapéuticas que se suponía debían ayudar a las personas, mientras yo misma me ahogaba en silencio. El profesor Méndez, un hombre mayor con décadas de experiencia, hablaba sobre la importancia de la congruencia terapéutica, ser auténtico con los pacientes. Yo anotaba cada palabra mientras vivía en la mayor incongruencia posible. Los fines de semana eran los peores. Sin la estructura de las clases, sin la obligación de salir, el apartamento se convertía en una prisión. Me quedaba en pijama hasta el mediodía, viendo el techo, sintiendo el peso de la existencia como una losa sobre mi pecho. A veces lloraba sin razón aparente. Otras veces estaba demasiado entumecida para llorar. Intentaba hacer las cosas que se suponía te hacen sentir mejor. Salía a correr por los bosques de Palermo, pero mis piernas se sentían pesadas y mis pulmones no podían llenarse del todo. Probaba yoga con videos de YouTube, pero mi mente no podía aquietarse ni siquiera en savasana. Cocinaba recetas elaboradas que encontraba en blogs, pero la comida no tenía sabor. Todo se había vuelto gris, opaco, sin vida. Había una cafetería que me gustaba, el Café Margot en Boedo, donde a veces iba a estudiar. Me sentaba en la misma mesa del rincón, pedía un cortado y abría mis apuntes, pero las palabras se difuminaban en la página. Podía leer la misma línea 10 veces y no retener nada.
Mi concentración se había evaporado. Mi memoria, que siempre había sido mi fuerte, ahora me fallaba constantemente. Olvidaba fechas de entrega, conversaciones que había tenido el día anterior, donde había dejado mis llaves. Estoy perdiendo la cabeza, pensaba, y tal vez era cierto. Una noche de jueves, después de otra jornada agotadora de pretender estar bien, llegué a mi apartamento y me derrumbé en el sofá. Ni siquiera tuve energía para cambiarme de ropa o prepararme algo de cenar. Solo me quedé ahí, mirando el techo con lágrimas silenciosas rodando por mis mejillas. En ese momento, una pregunta atravesó mi mente como un cuchillo. ¿Para qué estoy viviendo? No era la primera vez que ese pensamiento aparecía, pero esa noche tenía un peso diferente. Una urgencia, una peligrosidad que me asustó incluso a mí misma. Me levanté rápidamente del sofá, como si alejarme físicamente de ese lugar pudiera alejarme de ese pensamiento. Caminé hacia la ventana y miré hacia la calle Gorriti. La vida continuaba allá abajo, gente caminando, autos pasando, el mundo girando como siempre. Y yo me sentía completamente desconectada de todo eso, como si estuviera detrás de un vidrio invisible que me separaba de la vida real. Algo tiene que cambiar, susurré a la nada. Pero no tenía idea de qué ni cómo. Lo que yo no sabía entonces, mientras miraba esa noche oscura desde mi ventana con lágrimas secándose en mis mejillas, es que el cambio ya estaba en camino. No del modo que yo esperaba o podía imaginar, no de la forma que mis libros de psicología sugerían o que mi mente racional podía comprender. Estaba a punto de descubrir que detrás de esa máscara perfecta que había construido, detrás de toda esa oscuridad que me consumía, había alguien que me veía, alguien que conocía mi nombre, alguien que estaba esperando el momento exacto para llamarme. Pero esa revelación aún no llegaba. Primero, tendría que caer más profundo. Primero, la máscara tendría que romperse completamente. Y eso estaba por suceder muy pronto. Fue un martes común de otoño en Buenos Aires, con ese cielo gris que parece anticipar que algo va a cambiar. Era el 15 de mayo, una fecha que quedó grabada en mi memoria como el día en que todo lo que había estado sosteniendo con tanto esfuerzo finalmente se desmoronó. Esa mañana desperté con la misma ansiedad de siempre, pero había algo diferente, una sensación de fatalidad que no podía sacudirme. Me preparé como siempre, tomé el subte como siempre, llegué a la facultad como siempre, pero nada iba a ser como siempre. Tenía una presentación oral en la clase de psicología social, un trabajo grupal sobre dinámicas de exclusión en grupos que habíamos preparado durante semanas con Lucía y Martina. Yo había ensayado mi parte frente al espejo docenas de veces. Conocía cada palabra, cada estadística, cada transición. Debía ser simple, debía ser fácil. La clase era en el aula 412, un salón amplio con ventanas altas que daban a la calle Junín. Éramos como 40 estudiantes. El profesor Gutiérrez, un hombre de unos 50 años con barba canosa y una paciencia infinita, nos dio la señal para comenzar. Lucía empezó la presentación. Todo iba bien. Luego fue el turno de Martina. También perfecto. Entonces me tocó a mí. Me paré frente a la clase con mi presentación en PowerPoint lista, mis fichas en la mano. Abrí la boca para hablar y de repente las palabras no salían. No es que las hubiera olvidado. Estaban ahí, en mi mente, pero era como si mi boca se hubiera desconectado de mi cerebro. Sentí el primer síntoma. Mi corazón comenzó a acelerarse. ¡Boom! 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 Tan fuerte que pensé que todos en el aula podían escucharlo. Intenté comenzar de nuevo. ¿El tema de hoy? Mi voz sonaba distante, como si viniera de otra persona. Las manos empezaron a temblar. Las fichas cayeron al suelo. Entonces sucedió. Todo comenzó a girar. Las caras de mis compañeros se distorsionaron. Las paredes del aula empezaron a ondularse como si estuvieran hechas de agua. Una ola masiva de pánico me golpeó con tal fuerza que mis rodillas se doblaron. El aire desapareció de mis pulmones. No podía respirar, literalmente, no podía llenar mis pulmones de aire. Mi visión se estrechó,
como si estuviera mirando a través de un túnel. Los sonidos se volvieron amortiguados, lejanos. Escuchaba voces, pero no podía distinguir las palabras. Mi corazón ahora galopaba tan rápido que pensé que iba a explotar. Sentí un dolor punzante en el pecho. Me estoy muriendo, pensé con absoluta certeza. Voy a morir aquí, frente a todos. Mis piernas cedieron. Caí al suelo del aula frente a 40 personas. Lo siguiente que recuerdo es estar en el piso, con el profesor Gutiérrez arrodillado a mi lado, su voz sonando como si estuviera bajo el agua. «Camila, respira, mírame, respira conmigo». Pero yo no podía. Mi cuerpo se había rebelado completamente contra mí, hiperventilaba, lloraba, temblaba de pies a cabeza. Alguien llamó a la enfermería de la facultad. Llegó una enfermera, una mujer joven llamada Patricia, con un tensiómetro y palabras tranquilizadoras que no me tranquilizaban en absoluto. Me tomó la presión, 160/100. Mi corazón latía a 140 pulsaciones por minuto. «Es un ataque de pánico», dijo con voz profesional. «Está teniendo un ataque de pánico severo». Me llevaron en una silla de ruedas, como si fuera una inválida, hasta la enfermería. El pasillo interminable del segundo piso del pabellón 2 nunca me había parecido tan largo. Cada estudiante que pasaba me miraba. Algunos con preocupación, otros con curiosidad mórbida. Yo mantenía los ojos cerrados, deseando desaparecer, deseando que la tierra me tragara. En la enfermería me dieron agua, me hicieron respirar en una bolsa de papel. Me dijeron que me calme. Pero las palabras «cálmate» son las menos útiles que puedes decirle a alguien en medio de un ataque de pánico. Es como decirle a alguien que se está ahogando que simplemente nade mejor. Después de una hora, cuando finalmente pude respirar con normalidad y mi corazón bajó a un ritmo menos aterrador, llamaron a mi mamá. Ella llegó en taxi desde Caballito, con el rostro pálido de preocupación. Me abrazó y yo volví a llorar, esta vez de vergüenza. Vergüenza absoluta y total. «Mi amor, ¿qué pasó?», preguntó con esa voz de madre que es mitad preocupación, mitad reproche por no haberle contado antes que algo andaba mal. «No sé, mamá», mentí, porque sí sabía. Sabía exactamente qué había pasado. La máscara finalmente se había roto, y se había roto del modo más público y humillante posible. Me fui a casa ese día, como una fugitiva. No volví a la facultad el resto de la semana. Apagué mi celular para no ver los mensajes de compañeros preguntando cómo estaba, mensajes que sabía venían más de curiosidad que de genuina preocupación. No quería la lástima de nadie. Mi mamá insistió en que fuera al médico. «Necesitas ayuda profesional, Camila. Esto no es normal». Me llevó al Hospital Rivadavia en Parque Centenario. Esperamos 3 horas en la sala de emergencias, rodeadas de gente con problemas reales, huesos rotos, fiebres altas, heridas sangrantes. Yo me sentía como una fraude. «¿Qué hago aquí?», pensaba. «No me estoy muriendo, solo soy débil». Finalmente nos atendió un médico clínico joven, probablemente recién graduado, que me hizo un chequeo rápido. Corazón, bien. Pulmones, bien. Presión, un poco alta pero nada alarmante. Es estrés y ansiedad. Dictaminó con la seguridad de quien ha visto esto 1000 veces. Me dio una orden para análisis de sangre, para descartar problemas de tiroides, me explicó, y una receta para clonazepam. Tome medio cuando sienta que viene un ataque, dijo, y busque un psicólogo. Esto no se soluciona solo con medicación. Salí de ese hospital sintiéndome peor que cuando entré. Tenía un diagnóstico oficial ahora. Trastorno de ansiedad. Sonaba tan clínico, tan frío, como si toda mi experiencia, todo mi sufrimiento, pudiera reducirse a 2 palabras en un formulario médico. Los días siguientes fueron una niebla. Tomaba el clonazepam cuando sentía que iba a perder el control, y me dejaba en un estado zombie, ni ansiosa ni calmada, simplemente nada, flotando en un limbo donde nada importaba porque nada se sentía real. Mis amigas intentaron visitarme. Lucía vino a mi apartamento con facturas de la panadería de la esquina y palabras de ánimo. «Camila, estas cosas pasan.
No es el fin del mundo. A todos nos ha pasado algo vergonzoso en la facultad. Pero yo sabía que no era verdad. No a todos les había pasado colapsar frente a toda una clase. No a todos se los habían llevado en silla de ruedas por los pasillos. Martina me mandó mensajes diarios. «Cami, te extrañamos. Volvé cuando estés lista». Nadie te juzga, pero yo me juzgaba a mí misma. Me juzgaba constantemente, implacablemente. Sofía, siempre la más práctica, me mandó información sobre psicólogos. Mi prima fue a esta terapeuta en Belgrano y le cambió la vida. Te paso el contacto. Y yo guardaba los contactos sin llamar nunca, porque la idea de sentarme frente a un extraño y explicar este desastre que era mi vida me parecía insoportable. Pasaron 2 semanas. 2 semanas en las que apenas salí de mi apartamento, pedía comida por delivery, veía series sin prestar atención, dormía a deshoras. Mi mamá me llamaba todos los días. ¿Comiste? ¿Tomaste tu medicación? ¿Querés que vaya? Yo le mentía. Estoy bien, ma, solo necesito un poco de tiempo. Pero no estaba bien, estaba hundiéndome más profundo en un pozo del que no sabía cómo salir. Una noche, mientras scrolleaba sin rumbo en Instagram, vi las fotos de mis compañeros en una juntada. Estaban en un bar en Palermo Soho, todos sonriendo, todos divirtiéndose. La vida seguía para ellos, mientras yo estaba aquí, en mi apartamento a oscuras, paralizada por el miedo a volver a salir al mundo. Fue en ese momento que algo cambió dentro de mí, no para mejor. Algo se rompió más profundamente. Sentí una rabia inmensa contra mí misma, contra mi cuerpo que me había traicionado, contra mi mente que no podía controlar. Porque yo, grité a la nada en mi apartamento vacío, ¿qué hice para merecer esto? No hubo respuesta, solo el silencio. Y en ese silencio, la oscuridad se sentía más densa que nunca. Comencé a tener pensamientos que me asustaban. Pensamientos sobre lo fácil que sería simplemente no estar más. No pensamientos específicos de hacerme daño, pero sí un deseo profundo de dejar de existir, de dejar de sentir, de dejar de luchar. El mundo estaría mejor sin mí, me decía. Solo soy una carga para todos. Las noches eran peores. La oscuridad literal del apartamento parecía amplificar la oscuridad en mi mente. Había noches en que sentía que algo o alguien estaba en la habitación conmigo. Una presencia malévola que se alimentaba de mi desesperación. Sé cómo suena. Sé que parece locura. Pero era real para mí, tan real que a veces me quedaba con todas las luces encendidas hasta el amanecer. Una madrugada, a eso de las 4, desperté con la sensación de que me estaban ahorcando. No había nadie, por supuesto, pero la sensación era tan visceral que me senté en la cama jadeando, tocándome el cuello para asegurarme de que no había manos invisibles apretando. Mi corazón latía desenfrenado otra vez. Sudaba frío. «Oh, me estoy volviendo loca», lloré. «Realmente me estoy volviendo loca». Intenté buscar respuestas en Internet, lo cual fue un error. Googleé «sentir presencias oscuras» y caí en un rabbit hole de foros sobre experiencias paranormales, parálisis del sueño, posesiones demoníacas. Cerré la laptop asustada. No, me repetía, es solo mi ansiedad, es solo mi mente jugándome trucos. Pero había una parte de mí que sabía que no era solo eso, había algo más. Algo que los doctores no podían ver en sus análisis de sangre, algo que los psicólogos no podían encontrar en sus manuales diagnósticos. Decidí finalmente hacer la llamada que Sofía me había recomendado. Contacté a la psicóloga en Belgrano, la doctora Adriana Montero. Conseguí un turno para el viernes siguiente. Al menos intentá, me dije. ¿Qué es lo peor que puede pasar? El consultorio de la doctora Montero estaba en un edificio antiguo en la avenida Cabildo, cerca de la estación Juramento. Subí por las escaleras. El ascensor estaba roto, hasta el 3er piso. La sala de espera era pequeña, con sillas incómodas y revistas viejas. Me senté con las manos sudando, preguntándome si iba a tener otro ataque de pánico ahí mismo. Cuando me llamó, entré a un consultorio que olía a lavanda.
La doctora Montero era una mujer de unos 60 años, con cabello gris corto y ojos amables detrás de lentes con marco rojo. Me invitó a sentarme en un sofá color beige. Contame, Camila, ¿qué te trae por aquí? Y entonces, por primera vez, dije en voz alta todo lo que había estado callando. Le conté sobre la ansiedad, sobre el ataque de pánico en la facultad, sobre las noches sin dormir, sobre la sensación de vacío, sobre los pensamientos oscuros. Lloré tanto que ella tuvo que darme una caja entera de pañuelos. Escuchó pacientemente, asintiendo, tomando algunas notas. Cuando terminé, cuando no me quedaron más palabras ni más lágrimas, ella habló. Camila, lo que estás experimentando es muy real y muy común, más común de lo que pensás. El estrés crónico, la presión académica, probablemente algunos traumas no procesados de tu pasado, todo esto se acumula, tu cuerpo y tu mente están diciendo basta. ¿Entendés? Asentí, aunque no estaba segura de entender. Vamos a trabajar juntas. Terapia cognitivo-conductual, técnicas de mindfulness, posiblemente explorar tu historia familiar. Esto va a llevar tiempo, pero vas a mejorar. Te lo prometo. Quería creerle. Realmente quería. Empezamos las sesiones semanales. Hicimos ejercicios de respiración, desafío de pensamientos negativos, registros de emociones. La doctora Montero era profesional y genuinamente quería ayudar. Pero después de un mes de terapia, aunque había aprendido técnicas útiles, la oscuridad seguía ahí. Más callada quizás, más manejable, pero ahí. Como una sombra que no se iba, sin importar cuánta luz intentara dejar entrar. Dale tiempo, me decía la doctora. La recuperación no es lineal. Pero yo estaba cansada, tan cansada de luchar, cansada de fingir que estaba mejorando, cuando en realidad solo estaba aprendiendo a funcionar con la oscuridad, no a eliminarla. Una tarde de domingo, después de otra semana agotadora de intentar mejorar, me senté en el balconcito de mi apartamento. Miré la calle abajo, el movimiento de la ciudad que nunca para, y me pregunté, no por primera vez, ¿tiene que ser así para siempre? ¿Esta es mi vida ahora? En ese momento de desesperación silenciosa, no sabía que estaba a punto de encontrar una respuesta. Una respuesta que no vendría de los doctores, ni de los terapeutas, ni de las pastillas. Una respuesta que vendría de un lugar completamente inesperado. Fue en la cafetería de la facultad, 3 semanas después de haber retomado las clases, que sucedió el primer encuentro extraño. Yo había vuelto finalmente, con miedo, con vergüenza, pero había vuelto. Necesitaba terminar el cuatrimestre. Necesitaba demostrarme a mí misma que no era una cobarde que se rendía. Ese día, un miércoles por la tarde, estaba sentada sola en una mesa del rincón del buffet del primer piso, intentando comer un sándwich que no tenía ganas de comer, cuando se acercó una chica que nunca antes había visto. Bueno, tal vez la había visto en los pasillos, pero nunca habíamos hablado. Era bajita, de cabello negro largo hasta la cintura, con una sonrisa amable que le iluminaba toda la cara. Llevaba una remera que decía algo sobre una banda de música que no conocía. «¿Hola? ¿Puedo sentarme acá?», preguntó señalando la silla vacía frente a mí. «Todas las otras mesas están llenas». Miré alrededor. Había al menos 3 mesas con espacio, pero asentí de todos modos. «Claro». Se sentó con su bandeja, un té y una media luna, y me extendió la mano. «Soy Daniela Riquelme. Estoy en 3er año de psicología». «Camila», respondí estrechando su mano brevemente. «4º año». Esperaba que comiera en silencio y se fuera, como hacen las personas normales cuando comparten mesa por necesidad. Pero Daniela no era una persona normal, como pronto descubriría. «Creo que te vi el otro día en el pasillo», dijo tomando un sorbo de su té. «Parecías, no sé, como perdida. Quise acercarme, pero me dio cosa parecer rara». Se rió. Bueno, ahora sí parezco rara sentándome acá cuando hay otras mesas libres, ¿no?» No pude evitar sonreír levemente. Su honestidad desarmante era refrescante. «Estoy bien». Mentí automáticamente. No estás», dijo con una suavidad que no era invasiva, solo certera.
Y está bien no estar bien, solo quería que sepas eso. Me quedé callada, sin saber qué responder. ¿Quién era esta chica? Mira, no quiero incomodarte, continuó, pero sentí que tenía que hablarte. A veces uno simplemente siente esas cosas, ¿qué sabes? Se encogió de hombros. Sueno loca, lo sé. No, no suenas loca, dije. Y era verdad. O al menos, no más loca que yo. Daniela sonrió más ampliamente. ¿Sabes qué? Voy a serte completamente honesta. Aunque tal vez me odies por esto, soy cristiana. Y hace como una semana estaba orando. Sí, oro. Ya sé que suena raro decirlo así en la Facultad de Psicología. Y sentí claramente que tenía que hablar con alguien que estaba pasando por algo difícil. Y hoy te vi y fue como que un clic. Es ella, pensé. Tenés que hablar con ella. Mi primera reacción fue de incomodidad, religión. Justo lo que no necesitaba. Más reglas, más juicios, más cosas que hacer mal. No te preocupes, dije con cortesía forzada. Oh, Toikam. Estoy viendo una psicóloga. Ya estoy recibiendo ayuda. Eso es genial, respondió Daniela genuinamente. La terapia es súper importante. No vine a decirte que dejes de ir al psicólogo o algo así. Solo quería que sepas que si alguna vez necesitas hablar, o tomar un café o lo que sea, acá estoy. Sin presión, sin agenda oculta. Solo una persona que se preocupa por otra persona. ¿Dale? Me dejó su número escrito en una servilleta. ¿Es en serio? Cualquier cosa, escribime. Se levantó con su bandeja. Fue un placer conocerte, Camila. Espero que nos volvamos a ver. Y se fue, dejándome con una servilleta arrugada y una extraña sensación de... ¿Qué? ¿Confusión? ¿Esperanza? No sabía. Tiré la servilleta en mi mochila sin pensarlo mucho y seguí con mi día. Pero los encuentros extraños no terminaron ahí. 2 días después, el viernes, decidí hacer algo diferente. En vez de ir directamente a casa después de clases, entré a una librería en la Avenida Corrientes, cerca del Obelisco. Se llamaba Librería del Fondo, un lugar que había pasado 1000 veces, pero nunca había entrado. No sé por qué ese día decidí entrar. Simplemente lo hice. Era una librería antigua, de esas con estanterías de madera hasta el techo, y ese olor característico a papel viejo. Había poca gente. Caminé sin rumbo entre los pasillos, mirando títulos sin realmente leer. Entonces, en la sección de espiritualidad, una sección que normalmente evitaba, un libro literalmente cayó de la estantería justo frente a mí. Cayó solo. No lo toqué, no rocé nada. Simplemente cayó. Lo levanté del suelo y miré la portada. Cuando todo se derrumba, palabras de aliento en tiempos difíciles. No era un libro cristiano exactamente, más bien budista, pero algo en el título resonó. Las cosas no caen solas de los estantes. Me dije, More, alguien lo habrá puesto mal. Pero cuando miré la estantería, había un espacio perfectamente vacío donde el libro debía haber estado, como si hubiera estado bien colocado. Un escalofrío me recorrió. Coincidencia, murmuré. Pero lo compré de todos modos. Esa noche, en mi apartamento, empecé a leer. El libro hablaba sobre abrazar la impermanencia, sobre encontrar paz en medio del caos, sobre soltar el control. Algunas partes resonaban profundamente. Otras me parecían demasiado abstractas, pero había una frase que se me quedó grabada. A veces tenemos que tocar fondo para darnos cuenta de que hay algo más grande que nosotros esperando sostenernos. Había algo más grande esperando sostenerme. Yo había tocado fondo, eso era seguro, pero no sentía que nada me estuviera sosteniendo. El domingo siguiente, mi mamá me invitó a almorzar a su casa en Caballito. No podía negarme otra vez sin que se preocupara más. Fui en colectivo. El 24 que tomé en Córdoba y Scalabrini Ortiz. El almuerzo fue lo esperado. Mi mamá preparó milanesas con puré, mi comida favorita de la infancia, intentando alegrarme con comida como siempre hacía. Mi hermano Mateo estaba ahí con su novia, Florencia. Mi hermana Valentina llegó tarde, como siempre, con cara de haber dormido poco. En la sobremesa, mientras tomábamos mate, Valentina dijo algo que me sorprendió. «Camila,
No te vayas a enojar, pero ¿te puedo contar algo? Depende de qué sea, respondí con cautela. Una amiga mía, Rocío, ¿la conoces? Fuimos juntas a la secundaria. Bueno, ella pasó por algo parecido a lo tuyo. Ataques de pánico, depresión, toda la cosa, y nada le funcionaba. Ni terapia, ni medicación, nada. Hasta que empezó a ir a una iglesia en Villa Crespo, una iglesia evangélica, creo. Y no sé qué pasó, pero ella dice que eso le cambió la vida. Está como nueva. Bel, por favor no, interrumpió mi mamá. No le vengas con esas cosas. Camila está yendo a una profesional. No, ma, déjala. Dije, sorprendiéndome a mí misma. ¿Qué tipo de iglesia? Valentina se encogió de hombros. No sé mucho. Creo que se llama Centro Cristiano o algo así. Está en la calle Aguirre, cerca de la estación Malavia. Rocío va todos los domingos. Dice que tiene un grupo de jóvenes los jueves también. Si querés te paso su contacto y le preguntás vos. Mi mamá negó con la cabeza. Esas iglesias son raras. Te lavan el cerebro. Ma, no todas son así, defendió Valentina. Esta parece copada. Rocío no es ninguna fanática. Sigue siendo la misma persona, solo que más feliz. Tomé el contacto de Rocío, aunque no estaba segura de qué haría con él. Guardé el papelito en mi billetera junto con la servilleta de Daniela. Los días siguientes fueron relativamente estables. La terapia continuaba, las clases continuaban, la rutina continuaba, pero había algo diferente, como si el universo, o lo que fuera, estuviera intentando llamar mi atención. El miércoles, en el subte de regreso a casa, una señora mayor se sentó a mi lado. Normalmente en el subte todos evitan el contacto visual, todos en sus propios mundos, pero esta señora me miró directamente y sonrió. «Disculpa, querida», dijo con acento que sonaba del interior. «¿Sos creyente?» «¿Perdón?», respondí confundida. «¿Creyente? ¿Crees en Dios?» No sé. Nunca pensé mucho en eso, mentí. Sí había pensado en eso, especialmente últimamente, pero no era una conversación que quisiera tener con una desconocida en el subte. Deberías pensar en eso, dijo con una certeza inquebrantable, porque él piensa en vos, todo el tiempo. Me dio una tarjetita. Esta es mi iglesia en Flores, por si algún día querés pasar. Hacemos cultos los domingos a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde. Sos bienvenida. Antes de que pudiera responder, la señora se bajó en la próxima estación. Ni siquiera era su parada, me di cuenta después. La línea D va de Congreso de Tucumán a Catedral. Ella se bajó en Callao, que está en el medio del recorrido. ¿Por qué se bajaría ahí si parecía venir de más lejos? Miré la tarjetita. Swan, Iglesia Presencia de Dios, Pastor Rodolfo Mansilla. Una dirección en Flores y 2 números de teléfono. Esto es muy raro, pensé, pero guardé la tarjeta. El jueves por la noche estaba en mi apartamento viendo Netflix sin realmente prestar atención, cuando recibí un mensaje de Daniela, la chica de la facultad. «Hola Camila, sé que no nos conocemos mucho, pero hay una reunión de jóvenes hoy en mi iglesia. Es súper tranqui, ¿no? Solo charlamos, tomamos café, a veces alguien toca guitarra. No es nada intenso ni raro, te lo prometo, jaja. Si te pinta venir, genial. Si no, también está bien. Pero la invitación está. Es a las 20 es en Villa Crespo. Calle Aguirre 850. Avísame si venís, así te espero en la puerta. Villa Crespo, calle Aguirre. Era la misma iglesia que Valentina había mencionado. Mi primer instinto fue decir que no. Yo no era de esas personas que van a iglesias. Yo estudiaba psicología. Yo creía en la ciencia, en la terapia basada en evidencia, en el método científico, pero una parte de mí, una parte pequeña pero persistente, estaba cansada de que nada funcionara. Estaba cansada de luchar sola. Y todos estos encuentros casuales estaban empezando a no parecer tan casuales. ¿Qué pierdo?, pensé. Una noche, solo una noche. Si es raro o incómodo, me voy y ya. Le respondí a Daniela. Dale, voy. Nos vemos a las 8. Pasé la siguiente hora cambiándome de ropa 3 veces, sin saber qué se usa para ir a una iglesia evangélica. ¿Formal? ¿Casual? Finalmente me decidí por jeans y una remera simple.
No es una entrevista de trabajo, me dije. Relájate. Tomé un Uber hasta la dirección. El edificio era moderno, de ladrillo visto, con un cartel luminoso que decía Centro Cristiano Nueva Vida. No parecía una iglesia tradicional. Parecía más bien un centro comunitario o un teatro pequeño. Daniela me estaba esperando en la puerta, como prometió. Me abrazó como si fuéramos amigas de toda la vida. «¿Viniste? ¡Qué bueno! Vamos, te presento a algunos». Adentro había como 30 jóvenes, todos de 20 y pico años. Algunos tomaban café en un sector que parecía un café común. Otros estaban sentados en círculos charlando. La música de fondo era suave, contemporánea. No había nada raro ni intimidante. Daniela me presentó a varios. Estaba Julián, un estudiante de ingeniería que era baterista en la banda de alabanza. Micaela, que estudiaba medicina en la UBA. Santiago, que trabajaba en un banco y siempre hacía chistes malos. Todos me recibieron con genuina calidez, sin preguntas invasivas, sin presión. Nos sentamos en un círculo. Un chico con guitarra, creo que se llamaba Ezequiel, empezó a tocar algunas canciones. No eran himnos antiguos ni nada que yo asociara con iglesia. Eran canciones modernas, con letras sobre esperanza, sobre amor, sobre superar dificultades. Luego, un líder del grupo, un tipo de unos 30 años llamado Pablo, habló. No fue un sermón intimidante ni nada por el estilo. Habló sobre su propia historia, sobre cómo había estado perdido, vacío, buscando significado en lugares equivocados, sobre cómo un día alguien le habló de Jesús y eso cambió todo. «Oh, no fue mágico», explicó. «No es que todos mis problemas desaparecieron de la noche a la mañana, pero encontré algo. Alguien que le dio sentido a todo, que me mostró que no estaba solo, que mi vida tenía propósito». Algo en sus palabras resonó. No sé si fue el contenido exacto o la honestidad con que las dijo, pero sentí algo moverse dentro de mí. Una pequeña grieta en la armadura de escepticismo que había construido. Después del mensaje, tomamos más café y conversamos. Micaela se sentó conmigo. «¿Primera vez acá?», preguntó. «Sí. Daniela me invitó. Yo no sé mucho sobre esto, sobre religión, iglesia, Dios, nada». «Está bien», sonrió. «Nadie espera que sepas. Yo tampoco sabía nada cuando empecé a venir hace 2 años. De hecho, pensaba que era todo un cuento. Pero algo me seguía trayendo de vuelta. Y eventualmente empecé a entender». «¿Entender qué?», pregunté genuinamente curiosa. «Que hay más de lo que vemos. Que somos más que solo cuerpo y mente. Que hay una dimensión espiritual de la vida que la mayoría ignora. Y que en esa dimensión hay una batalla real por nuestras almas». La palabra batalla me hizo pensar en las presencias oscuras que había sentido, en esa sensación de que algo maligno me seguía. ¿Alguna vez sentiste cosas raras?, pregunté con cautela. «Como presencias que no podés explicar». Micaela me miró con comprensión. «Totalmente. Antes de venir acá tenía cosas así todo el tiempo. Pesadillas horribles, sensaciones de que algo me observaba. Parálisis del sueño donde veía figuras oscuras. Los doctores decían que era estrés o trastornos del sueño. Y capaz en parte lo era, pero también era espiritual. Cuando empecé a orar, cuando empecé a aprender sobre autoridad espiritual en Cristo, todo eso se fue, completamente. Me quedé callada procesando sus palabras. Parte de mí quería descartarlas como superstición, pero otra parte, una parte más honesta, reconocía que lo que decía tenía sentido con mi experiencia. La reunión terminó cerca de las 10 de la noche. Daniela me acompañó hasta la esquina donde iba a tomar el colectivo. «¿Qué te pareció?», preguntó. «Estuvo bien», admití. «Mejor de lo que esperaba, ¿no fue?». «Raro». Daniela se rió. «Ah, sí, no somos una secta loca, solo gente normal buscando algo más grande». «Bueno, buscando a alguien más grande». Hizo una pausa. «¿Vendrías de nuevo?». «Tal vez», dije, y era honesto. Tal vez. En el colectivo de regreso a casa, miré por la ventana las calles de Buenos Aires iluminadas por las luces nocturnas. Pensé en todos los encuentros de esa semana. Daniela, el libro que cayó solo, la señora del subte, esta reunión. ¿Eran coincidencias?
¿O había algo, alguien, intentando captar mi atención? No tenía respuestas, pero por primera vez en meses sentí algo que no era desesperación. Sentí curiosidad, y tal vez, solo tal vez, algo parecido a la esperanza. Pasaron 3 semanas desde esa primera reunión en la iglesia de Villa Crespo. 3 semanas en las que seguí yendo los jueves, casi sin darme cuenta de cómo se había convertido en parte de mi rutina. No es que hubiera tenido alguna experiencia mística o revelación dramática, simplemente me sentía un poco menos sola cuando estaba ahí. Daniela se había convertido en una verdadera amiga. Tomábamos café después de clases, estudiábamos juntas en la biblioteca de la facultad, y ella nunca me presionaba sobre temas de fe. Solo estaba presente, escuchaba, y de vez en cuando compartía algo de su propia experiencia con tanta naturalidad que no se sentía como proselitismo, sino como una amiga, compartiendo su vida. Micaela también se había vuelto cercana. Me prestó una Biblia, una traducción moderna que se leía casi como un libro normal, y me sugirió empezar por el Evangelio de Juan. Es el que más habla sobre el amor de Dios, me dijo, y creo que eso es lo que necesitas escuchar ahora mismo. Yo la había llevado a casa, pero estaba en mi mesa de noche sin abrir. Cada noche la miraba antes de dormir y pensaba, mañana empiezo a leer, pero algo me detenía. Miedo, tal vez. Miedo de que si realmente abría ese libro, algo cambiaría. Y el cambio, incluso cuando tu situación actual es miserable, siempre da miedo. Las sesiones con la doctora Montero continuaban. Le había contado sobre las reuniones en la iglesia. Esperaba que me dijera que estaba buscando una solución fácil, que estaba siendo vulnerable a manipulación en un momento de debilidad. Pero no lo hizo. Si te hace bien, si te sientes apoyada y no te están presionando o explotando, no veo el problema, había dicho. La espiritualidad puede ser un componente importante del bienestar psicológico. Muchos estudios lo respaldan. Solo asegúrate de que sea algo que elegís vos, no algo que te imponen. Era el 17 de junio, un viernes. Había llovido todo el día y Buenos Aires tenía ese olor particular a lluvia sobre asfalto y hojas mojadas. Había ido a clases, había almorzado con Daniela y Lucía, que finalmente se habían conocido y se llevaban bien, y había vuelto a mi apartamento cerca de las 6 de la tarde. Me preparé algo de cenar, fideos con manteca, nada elaborado. Puse una serie en Netflix, una comedia que normalmente me hacía reír, pero esa noche nada parecía divertido. Había una pesadez en el aire, una tensión que no podía explicar. A eso de las 9, la ansiedad comenzó a trepar. Empezó como siempre, con esa sensación de inquietud en el estómago, como mariposas pero más agresivas. Intenté las técnicas de respiración que había aprendido en terapia. Inhalación profunda por 4 segundos, mantener por 4, exhalar por 4. Pero no funcionaba. El corazón empezó a acelerarse, las manos comenzaron a sudar. No ahora, pensé. Por favor, no ahora. Tomé medio clonazepam, como me había indicado el médico. Me senté en el sofá esperando que hiciera efecto, pero esta vez era diferente. La ansiedad no se quedó en el nivel físico habitual. Había algo más oscuro, más profundo. Pensamientos comenzaron a bombardear mi mente como metralla. No vales nada. Nunca vas a mejorar. Sos una carga para todos. Estarían mejor sin vos. Todo esto es inútil. No hay esperanza. No hay salida. Para, me dije en voz alta. Para. Pero los pensamientos no paraban. Me levanté del sofá y caminé por el apartamento intentando calmarme. Fui a la cocina, tomé agua, fui al baño, me mojé la cara, volví a la sala. La medicación debería estar haciendo efecto ya, pero me sentía peor, no mejor. Miré el reloj, 10:30. Consideré llamar a mi mamá, pero ¿qué le iba a decir? ¿Que estaba teniendo otro ataque? Solo la preocuparía. Pensé en llamar a Daniela, pero era tarde y además me daba vergüenza mostrarme tan frágil otra vez. Decidí intentar dormir. A veces el sueño era el único escape. Me cambié, me puse el pijama, me metí en la cama.
Apagué las luces, excepto la lamparita de noche. Cerré los ojos, pero el sueño no llegaba. En cambio, la oscuridad se sentía más densa, más presente, más viva. Abrí los ojos y la habitación se sentía diferente. No puedo explicarlo de manera que suene racional. Las sombras parecían más profundas. El silencio era demasiado silencioso, como si algo estuviera conteniendo la respiración. Y entonces sentí la presencia. No era la primera vez que sentí algo así, pero nunca había sido tan fuerte, tan tangible. Era como si algo, estuviera en la habitación conmigo, en la esquina cerca del armario. Una oscuridad más oscura que la oscuridad. Mi cuerpo se paralizó. No podía moverme. El miedo me clavó a la cama como si tuviera pesas en cada extremidad. Mi corazón latía tan fuerte que sentía las pulsaciones en los oídos. Intenté gritar, pero no salía sonido de mi garganta. La presencia se movió. Lo sé porque sentí un cambio en el aire, un peso que se desplazaba. Estaba más cerca ahora, al pie de mi cama. Los pensamientos oscuros se intensificaron, pero ahora no se sentían como mis pensamientos. Se sentían como voces. Múltiples voces susurrando cosas horribles. No sirves. Nadie te quiere. Deberías desaparecer. Termina con esto. Termina con todo. Lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas. No podía moverme. No podía hablar. Apenas podía respirar. Estaba atrapada en mi propio cuerpo mientras algo maligno me rodeaba. No sé cuánto tiempo pasé así. Pudieron ser minutos u horas. El tiempo había dejado de tener sentido. Solo existía el terror absoluto, la certeza de que algo muy malo estaba sucediendo, algo que iba más allá de la ansiedad, más allá de la salud mental, algo espiritual y real y aterrador. Y entonces, en medio de ese infierno, pensé en Micaela, en lo que me había dicho sobre autoridad espiritual en Cristo, en cómo las cosas oscuras habían dejado de molestarla cuando empezó a orar. Con cada gramo de voluntad que me quedaba, intenté hablar. Mi voz salió como un susurro ronco, apenas audible. Jesús fue todo lo que pude decir. Solo ese nombre. Pero sucedió algo. La opresión en mi pecho aflojó levemente, como si ese nombre tuviera poder, tuviera peso. Lo intenté de nuevo, un poco más fuerte. Jesús, ayúdame. La presencia retrocedió un poco. Podía sentirlo. Todavía estaba ahí, pero ya no estaba tan cerca. Algo se rompió dentro de mí. Toda la fachada, toda la autosuficiencia, todo el orgullo de creer que podía manejar esto sola, se desmoronó completamente, y en ese momento de quiebre total, finalmente hice lo que debería haber hecho hace meses. Me rendí. Logré salir de la cama, mis piernas temblando tanto que casi me caigo. Me arrodillé en el piso frío de mi habitación, con la lamparita de noche proyectando sombras largas en las paredes, y por primera vez en mi vida oré de verdad. No fue una oración elegante o teológicamente correcta, no usé palabras religiosas ni frases que había escuchado en la iglesia. Fue crudo, fue desesperado, fue completamente honesto. Dios, comencé, mi voz quebrándose. No sé si me escuchas, no sé si existís. No sé nada, pero necesito ayuda. No puedo más. He intentado todo y nada funciona. Estoy muriendo por dentro y tengo tanto miedo y no sé qué hacer. Lloré. Lloré como no había llorado en años. Lágrimas que venían desde lo más profundo, liberando todo el dolor acumulado, toda la desesperación guardada. Si sos real, continué entre sollozos, si realmente existís como todos dicen, necesito que hagas algo, porque yo no puedo, ya no puedo luchar sola. Estoy cansada, tan cansada. Las palabras salían sin filtro, sin control. Todo lo que había estado reprimiendo, todo lo que nunca me había permitido decir en voz alta. Me siento tan sola, tan perdida, tan rota, y hay esta oscuridad que me persigue, esta cosa que me dice que no valgo nada, que debería morirme, y yo no quiero morir, pero no sé cómo vivir así. Mi frente tocaba el piso ahora, en una postura de completa rendición. Por favor, susurré. Por favor, ayúdame. No sé cómo pedirlo, no sé qué decir.
Pero si Jesús es real, si todo lo que Daniela y Micaela dicen es verdad, entonces necesito que me salves, porque yo no puedo salvarme a mí misma. Y entonces sucedió. No puedo explicarlo de una manera que le haga justicia con palabras. No puedo hacer que suene creíble para alguien que no lo ha experimentado. Pero fue tan real como cualquier cosa que he experimentado en mi vida. Más real, de hecho. Escuché mi nombre, no con mis oídos físicos. No era un sonido audible que pudiera grabar o que alguien más pudiera haber escuchado si estuviera en la habitación, pero lo escuché. Claro como el cristal, lleno de amor, lleno de ternura. Camila. Era una voz que conocía y no conocía al mismo tiempo. Una voz que se sentía como volver a casa después de estar perdida por años. Una voz que me conocía, realmente me conocía, cada parte de mí, incluso las partes más oscuras y rotas, y aún así me amaba. Levanté la cabeza del piso, las lágrimas nublando mi visión. La habitación se veía diferente. La oscuridad opresiva se había ido. En su lugar había, no sé cómo describirlo, luz, pero no luz física, presencia, pero presencia amorosa, paz, una paz que no tiene sentido, una paz en medio del caos, en medio del dolor, en medio de todo, una paz que, como Pablo dijo en la reunión de jóvenes citando la Biblia, sobrepasa todo entendimiento. Me senté en el piso, abrazándome a mí misma, sintiendo olas de algo que solo puedo describir como amor lavándome. Amor incondicional. Amor que no dependía de mi desempeño, de mi éxito, de ser suficiente. Amor que simplemente era, porque yo era. Lloré más, pero estas lágrimas eran diferentes. No eran lágrimas de desesperación, sino de alivio, de liberación, de algo profundamente sanador sucediendo en lugares de mi alma que ni siquiera sabía que existían. No sé cuánto tiempo estuve ahí en el piso. La lamparita de noche seguía encendida, proyectando su luz suave. Mi celular mostró eventualmente que eran las 3:47 de la madrugada cuando finalmente miré. Había estado orando, llorando, sintiendo esa presencia por más de 5 horas, pero no me sentía cansada. Me sentía liviana, como si algo pesado que había estado cargando por años finalmente se hubiera ido. Me levanté del piso y me senté en la cama. La Biblia que Micaela me había prestado todavía estaba en la mesa de noche. La tomé. Esta vez no hubo resistencia, no hubo miedo. La abrí en el Evangelio de Juan, donde ella me había sugerido empezar. Mis ojos cayeron en el capítulo 10, versículo 10. Las palabras parecían saltar de la página. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Vida abundante. Eso era lo opuesto a lo que había estado viviendo. Había estado existiendo, sobreviviendo, pero no viviendo. Y esa voz, esa oscuridad que me perseguía, había venido exactamente para eso: robar, matar y destruir. Pero esta otra voz, esta presencia de luz y amor que acababa de experimentar, había venido a darme vida. Seguí leyendo. Versículo 11. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Vida dada por mí. Camila Herrera, la chica rota de Palermo que no podía ni siquiera dar una presentación sin colapsar. Alguien había dado su vida por mí. Jesús había dado su vida por mí. Y de repente lo entendí, no intelectualmente. Mi mente todavía tenía 1000 preguntas, pero en mi corazón, en ese lugar profundo donde la verdad resuena antes de que la razón pueda procesarla, lo entendí. Jesús no era solo una figura histórica, no era solo una enseñanza moral, no era solo un profeta o un buen maestro. Era Salvador, mi Salvador, y había estado ahí todo el tiempo, esperando que yo lo llamara. Esperando que yo dejara de intentar salvarme a mí misma y aceptara la salvación que Él ofrecía gratuitamente. Jesús, dije en voz alta en mi habitación a las 4 de la madrugada. No entiendo todo esto. No sé qué significa exactamente, pero sí sé que sos real, sé que me escuchaste, sé que viniste cuando te llamé, y quiero lo que sea que estés ofreciendo,
esta vida abundante, esta paz, este amor. Respiré profundo. Creo en vos. Creo que moriste por mí. Creo que resucitaste. Y quiero vivir para vos ahora. No sé cómo, pero quiero intentarlo. No hubo truenos ni relámpagos, no hubo voces audibles, ni apariciones angelicales. Pero algo fundamental había cambiado. Algo en lo más profundo de mi ser había sido renovado. Había nacido de nuevo, aunque en ese momento no tenía el vocabulario teológico para describirlo así. Me acosté finalmente, ya cerca de las 5. El cielo empezaba a aclararse por la ventana, y por primera vez en meses, tal vez años, dormí en paz, paz real, profunda, sin medicación, sin miedo. Dormí como una niña en los brazos de su padre, porque eso era lo que había descubierto esa noche, que tenía un padre celestial que me había estado buscando todo este tiempo mientras yo corría en círculos, perdida en la oscuridad, y él me había encontrado, no porque yo lo mereciera o porque finalmente había hecho todo bien, simplemente porque me amaba. Y ese amor lo cambiaba todo. Desperté cerca del mediodía del sábado con una sensación extraña. Por un momento, acostada en mi cama mirando el techo, no podía identificar qué era diferente. Entonces me di cuenta, había dormido toda la noche sin pesadillas, sin despertarme con el corazón acelerado, sin esa sensación de terror que normalmente me acompañaba incluso en sueños. Me senté en la cama y los recuerdos de la madrugada me inundaron. La oscuridad, el miedo, la oración desesperada, y luego la paz, el nombre que escuché, la presencia de amor. ¿Fue real?, me pregunté en voz alta. En la luz del día, con el ruido de la calle entrando por la ventana, bocinas, colectivos, gente hablando, todo parecía tan normal que dudé por un momento. Tal vez había sido una alucinación producto del estrés extremo, tal vez mi cerebro finalmente había cedido. Pero entonces sentí algo en mi pecho. No era físico exactamente, pero era real. Una calidez, una certeza, una presencia que seguía ahí, suave, pero innegable. Tomé mi celular. Tenía mensajes de Daniela preguntando cómo estaba y si quería juntarnos para tomar algo. Normalmente habría inventado una excusa para quedarme en casa, pero ese día sentí un impulso diferente. Le escribí: «Hola, Dani. Sí, juntémonos. Necesito contarte algo. ¿Podés en una hora?» Quedamos en encontrarnos en un café en Palermo, el Café Latente, en la calle Tams, cerca de Plaza Cortázar. Me duché, me vestí y mientras me preparaba, noté algo. No había ansiedad. La ansiedad matutina, que normalmente me acompañaba desde el momento en que abría los ojos, simplemente no estaba. Caminé hasta el café disfrutando del sol tibio de junio. Buenos Aires en invierno tiene algo especial. El aire es fresco pero no cruel. El cielo es de un azul profundo. Observé cosas que normalmente no notaba. Un perro jugando en la plaza, un artista callejero pintando retratos, el olor a café y medialunas saliendo de las panaderías. Daniela ya estaba en el café cuando llegué, sentada en una mesa junto a la ventana. Me vio entrar y su cara se iluminó con esa sonrisa característica suya. «Cami, ¿cómo estás?», me abrazó cuando llegué a la mesa. «Te ves diferente». Me senté y pedimos 2 cafés con leche y tostadas. No sabía por dónde empezar. Anoche comencé finalmente. Me pasó algo. Y entonces se lo conté todo. La oscuridad, el ataque de pánico peor que cualquiera anterior, la presencia maligna, y luego la oración desesperada, el nombre que escuché, la paz que vino. Daniela me escuchó con los ojos brillosos. Cuando terminé, tomó mis manos sobre la mesa. «Camila», dijo con voz emocionada, «¿sabes lo que pasó? Entregaste tu vida a Cristo. Naciste de nuevo. Sos una nueva creación». Sonaba tan religioso, tan diferente a como yo lo había experimentado, que había sido crudo y desesperado y nada elegante. «No sé si diría todo eso», respondí con cautela. «Solo necesitaba ayuda y la pedí. Y algo pasó. Eso es todo lo que sé». Bueno, eso es exactamente lo que es la salvación.
explicó Daniela, no es sobre decir palabras perfectas o entender toda la teología. Es sobre reconocer que necesitas a Jesús y pedirle que entre en tu vida. Y Él lo hace, siempre. Porque prometió, el que a mí viene, no le echo fuera. Vos viniste a Él anoche y Él te recibió. Procesé sus palabras mientras tomaba un sorbo de café. Entonces, ¿ahora qué? ¿Qué se supone que haga? Ahora aprendes a caminar con Él, dijo simplemente, día a día. No es que todos tus problemas desaparecen mágicamente. Seguís siendo vos, con tu historia y tus luchas, pero ya no estás sola. Él está contigo, y de a poco Él va sanando, transformando, renovando. Me gustó que fuera honesta sobre que no sería instantáneo, porque aunque sentía paz, también sabía que mi vida todavía era un desastre en muchos aspectos. Todavía tenía pendientes en la facultad, todavía tenía relaciones complicadas, todavía tenía patrones de pensamiento destructivos que no desaparecerían de un día para otro. ¿Cómo hago eso?, pregunté. ¿Cómo camino con Él? Bueno, Daniela se acomodó en su silla pensando. Lo básico son 3 cosas: oración, lectura de la Biblia y comunidad. Oración es simplemente hablar con Dios. No tiene que ser formal ni religiosa. Háblale como me hablas a mí. Contale tu día, tus miedos, tus alegrías, todo. Haz en ti. Eso podía hacerlo. Después de la oración desesperada de anoche, hablar con Dios ya no parecía tan intimidante. La Biblia es la palabra de Dios, continuó. Es como Él nos habla. Micaela te dio una, ¿no? Empezá a leerla todos los días, aunque sea unos minutos. El Evangelio de Juan es perfecto para empezar. Y cuando leas algo que no entiendas, pregunta. Busca en Internet, pregúntame a mí, pregunta en el grupo de jóvenes. ¿Y comunidad? Es estar con otros creyentes. No podemos crecer solos. Necesitamos el cuerpo de Cristo. Otros cristianos que nos apoyen, nos desafíen, nos animen. Por eso el grupo de jóvenes es tan importante, y tal vez eventualmente considerar bautizarte y unirte oficialmente a la iglesia, pero eso es más adelante. Por ahora, solo vení los jueves y domingos si podés. Le prometí que lo haría. Y por primera vez, la idea de comprometerme con algo regularmente no me producía ansiedad, sino expectativa. Esa noche, en mi apartamento, abrí la Biblia de nuevo. Continué leyendo Juan, donde lo había dejado en la madrugada. Capítulo 10, versículo 14. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Me conoce. Esa frase resonó profundo. ¿Cuántas veces me había sentido invisible, desconocida, incomprendida? Pero Él me conocía. Me conocía realmente. Seguí leyendo un rato más, y algunas frases parecían escritas específicamente para mí. Capítulo 14, versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Tu paz, susurré. Eso es lo que sentí anoche. Tu paz. Cerré la Biblia y decidí intentar orar de nuevo, pero esta vez no desde la desesperación, sino desde gratitud. Jesús, comencé, y el nombre ya no se sentía extraño en mis labios. Gracias por anoche. Gracias por escucharme. Gracias por venir. No sé qué estoy haciendo, pero quiero conocerte más. Ayúdame a hacer eso. Ayúdame a caminar con vos. Fue una oración corta, simple, pero sentí esa calidez en el pecho de nuevo, esa confirmación silenciosa de que había sido escuchada. El domingo fui a la iglesia por primera vez para el culto principal. Llegué temprano, nerviosa. El edificio se había llenado. Había como 200 personas de todas las edades, familias, jóvenes, ancianos. Daniela me vio y me hizo señas para que me sentara con ella y Micaela. La música comenzó. No era como las iglesias católicas a las que había ido ocasionalmente de niña con mi abuela. Esto era moderno, vivo. Una banda con guitarra eléctrica, batería, teclado. Las canciones hablaban de amor, redención, gracia. La gente cantaba con los ojos cerrados, algunos con las manos levantadas, completamente entregados. Al principio me sentí incómoda. Yo no era de mostrar emociones públicamente.
Pero había algo en la atmósfera, una genuinidad, una libertad, que era contagiosa. Empecé a cantar también, tímidamente al principio, luego con más confianza. Una canción en particular me tocó profundo. Decía, «Me llamaste de las tinieblas a tu luz admirable». Eso era exactamente lo que había pasado. Las tinieblas, literales y metafóricas, en las que había vivido, y la luz que había encontrado, o más bien, la luz que me había encontrado. Lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Daniela me pasó pañuelos sin decir nada, solo sonriendo comprensivamente. Lloré durante toda esa canción, pero no eran lágrimas tristes. Eran lágrimas de liberación, de sanidad comenzando, de algo profundo siendo tocado. El pastor, un hombre de unos 50 años llamado Esteban Morales, predicó sobre el hijo pródigo. Contó la historia del hijo que se fue de casa. Desperdició todo, llegó al fondo y decidió volver, y el padre, viendo a su hijo de lejos, corrió hacia él y lo abrazó. «Dios no espera que arregles tu vida antes de venir a Él», dijo el pastor Esteban con voz apasionada. «Él te recibe tal como sos, roto, sucio, perdido, y Él mismo es quien te limpia, te restaura, te transforma. Todo lo que tenés que hacer es volver, dar ese paso hacia Él, y Él hace el resto». Eso era lo que había pasado el viernes en la madrugada. Yo había dado ese paso, tambaleante, desesperado, pero lo había dado. Y Él había corrido hacia mí. Al final del servicio, el pastor hizo un llamado. Si hay alguien aquí hoy que necesita tomar esa decisión, que necesita entregarle su vida a Cristo, vengan al frente. Vamos a orar con ustedes. Varias personas pasaron adelante. Yo ya había hecho mi decisión el viernes, pero algo me impulsó a pasar también. Necesitaba hacer esto público de alguna manera. Necesitaba declararlo. Fui al frente con las piernas temblando. Varios líderes de la iglesia estaban ahí. Una mujer mayor, con cabello blanco y ojos bondadosos, se acercó a mí. «Hola, mi amor, ¿cómo te llamas?» «Camila», respondí con voz temblorosa. «Hermoso nombre. ¿Querés entregarle tu vida a Jesús hoy?» «Ya lo hice», expliqué. «El viernes pasado. Pero quería, no sé, hacerlo oficial». Ella sonrió ampliamente. «Qué hermoso. Entonces vamos a orar dando gracias por tu salvación y pidiendo que el Espíritu Santo te guíe en este nuevo camino. ¿Te parece?» Asentí. Ella puso su mano en mi hombro y oró. Fue una oración hermosa, llena de bendiciones y promesas bíblicas. Cuando terminó, me abrazó. «Bienvenida a la familia, Camila. Bienvenida al reino». Las semanas siguientes fueron interesantes. No fueron fáciles, pero fueron diferentes. La ansiedad no desapareció completamente, pero ya no me dominaba. Cuando sentía que venía un ataque de pánico, en lugar de dejarme consumir por el miedo, oraba. A veces la oración era solo: «Jesús, ayúdame». Otras veces era más elaborada, pero siempre sentía esa paz venir, no siempre instantáneamente, pero venía. Empecé a leer la Biblia todas las mañanas. Me despertaba 15 minutos más temprano para sentarme con una taza de mate y leer un capítulo. Algunas cosas entendía, otras no, pero algo estaba cambiando en mi mente, en mi forma de ver las cosas. Versículos se me quedaban grabados y volvían a mi mente durante el día, como Filipenses 4, 6 y 7, que Micaela me mostró. «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». O 2 de Corintios 5, 17. «De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas». ¿Todas las cosas nuevas? Todavía vivía en el mismo apartamento, iba a la misma facultad, tenía los mismos problemas. Pero algo era diferente, yo era diferente. Mi perspectiva, mi esperanza, mi fundamento. I don't blame you for living. This wish had been enough for you to stay.
saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living this wish. Las terapias con la doctora Montero continuaron. Le conté sobre mi experiencia espiritual. Esperaba escepticismo, pero encontré curiosidad genuina. ¿Cómo te sentís desde entonces?, preguntó. Mejor, admití. No perfecta. Todavía tengo ansiedad a veces. Pero es como si ahora tuviera un ancla. Algo que me sostiene cuando las olas vienen. Eso es muy positivo, Camila. Y honestamente, he visto en mi práctica que las personas con una vida espiritual activa tienden a tener mejores resultados en terapia. La fe puede ser un recurso poderoso para el bienestar mental. ¿No pensás que es solo, no sé, una muleta? ¿Una forma de no enfrentar los problemas reales? Puede serlo si se usa así, respondió cuidadosamente, pero por lo que me contás, no parece ser tu caso. Seguís viniendo a terapia, seguís trabajando en vos misma, seguís enfrentando tus problemas. Tu fe parece ser un complemento, no un reemplazo de hacer el trabajo. Eso me tranquilizó, porque no quería ser una de esas personas que usan la religión para escapar de la realidad. Quería que mi fe fuera real, práctica, integrada con el resto de mi vida. En la facultad, las cosas también empezaron a cambiar. Volví a la clase de psicología social, la que había sido escenario de mi colapso. El profesor Gutiérrez se alegró de verme. «Camila, qué bueno que volviste. ¿Cómo estás?» «Mejor», respondí honestamente. «¿Mucho mejor?» Algunos compañeros me miraban con curiosidad, otros con lástima. Pero ya no me importaba tanto lo que pensaran. No porque me hubiera vuelto insensible, sino porque mi identidad ya no estaba basada en su aprobación. Lucía y Martina notaron el cambio también. «Cami, estás diferente», dijo Lucía un día mientras tomábamos café en el bar de siempre. Más liviana. «¿Qué te pasó?». Les conté con cierta timidez. Esperaba que se burlaran o se alejaran. En cambio, Lucía dijo: «Qué bueno que encontraste algo que te ayuda. ¿Te ves mucho mejor?». Martina fue más escéptica. «No sé, Cami. Me preocupa que te estés metiendo en algo raro. Esas iglesias a veces son manipuladoras». «Lo sé», respondí. «Y estoy atenta a eso. Pero hasta ahora solo he encontrado gente genuina que me apoya sin pedir nada a cambio. No me piden plata, no me presionan, solo están ahí».
La mayor batalla era interna. Años de patrones de pensamiento negativos no desaparecen de la noche a la mañana. Todavía había días en que me despertaba con pensamientos oscuros. No vales nada, no vas a lograrlo, sos un fraude. Pero ahora tenía herramientas. Daniela me había enseñado sobre llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Como dice 2 de Corintios 10:5. Cuando venía un pensamiento negativo, lo identificaba. Esto no es verdad, esto no es lo que Dios dice de mí. Y lo reemplazaba con verdad bíblica. Soy hija de Dios, soy amada, soy valiosa, tengo propósito. Al principio me sentía tonta haciendo esto, pero funcionaba. Lentamente, gradualmente, los pensamientos negativos perdían poder. También había batallas espirituales reales. Hubo noches en que sentía de nuevo esa presencia oscura intentando volver, pero ahora sabía qué hacer. Oraba en voz alta. En el nombre de Jesús, te ordeno que te vayas. No tenés autoridad sobre mí. Pertenezco a Cristo. Y se iba, siempre se iba. Un jueves, en el grupo de jóvenes, Pablo nos enseñó sobre la armadura de Dios en Efesios 6. No luchamos contra carne y sangre, explicó, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. ¿Eso resonó profundo? Mi lucha no había sido solo psicológica. Había habido un componente espiritual real. Y ahora estaba aprendiendo a pelear esa batalla con armas espirituales. Oración, la palabra de Dios, fe. Decidí contarle a mi mamá. Fui a su casa un domingo para el almuerzo. Después de comer, mientras tomábamos mate en el patio, saqué el tema. Ma, necesito contarte algo. Ella dejó el mate y me miró con esa mirada de madre que sabe que viene algo importante. Me hice cristiana. Dije directamente, bueno, entregué mi vida a Jesús. Estoy yendo a una iglesia evangélica. Esperaba resistencia. Mi familia era católica cultural. Bautizos, primeras comuniones, casamientos en iglesia, pero nada más. Esto de ser evangélica era visto como raro. ¿Y eso te está ayudando?, preguntó finalmente. Sí, ma, muchísimo. Estoy mejor, más tranquila, con más esperanza. Ella asintió lentamente. Entonces está bien. No entiendo mucho de esas cosas, pero si te hace bien y no te están haciendo nada malo, adelante. Vos sabés que yo solo quiero que seas feliz. No era el apoyo más entusiasta, pero era aceptación. Y eso era suficiente por ahora. Mi hermana Valentina fue más directa cuando le conté. ¿Te acordás que te había recomendado esa iglesia? ¿Es la misma? Sí, respondí. Tu amiga Rocío iba ahí, ¿no? Va todavía. Le voy a decir que vayas. Capaz se conocen ahí. Y efectivamente, el siguiente jueves conocí a Rocío. Era una chica más o menos de mi edad, con un testimonio similar al mío. Nos hicimos amigas rápidamente. Pasaron 2 meses desde esa noche de junio. 2 meses de crecimiento gradual, de altibajos, de aprender a caminar en esta nueva vida. No todo era perfecto. Todavía tenía días difíciles. Todavía a veces me frustraba conmigo misma por no ser suficientemente buena cristiana, sea lo que eso signifique. Pero algo fundamental había cambiado. Tenía esperanza, tenía propósito. Tenía un Padre Celestial que me amaba incondicionalmente. Y lentamente, dolorosamente, hermosamente, estaba aprendiendo a caminar en la luz. Han pasado ya 2 años desde aquella madrugada del 17 de junio, cuando toqué el fondo más oscuro de mi vida y encontré, o más bien, fui encontrada por la luz verdadera. 2 años que parecen una vida entera, porque honestamente soy una persona completamente diferente de quien era entonces. Estoy sentada ahora en ese mismo apartamento de la calle Gorriti en Palermo, pero ya no se siente como una prisión. Las mismas paredes que fueron testigos de mis peores noches ahora están decoradas con versículos escritos en cuadros que yo misma pinté. La Biblia que Micaela me prestó hace tanto tiempo y que eventualmente me regaló está sobre la mesa de café, gastada y subrayada, llena de notas en los márgenes. Este lugar que fue escenario de tanta oscuridad,
Ahora es un refugio de paz. Me gradué de la Facultad de Psicología hace 6 meses. Fue un momento agridulce. Agrio porque recordaba todas las veces que pensé que nunca lo lograría. Todas las clases a las que casi no fui. Ese día terrible del ataque de pánico frente a todos. Dulce porque lo logré. Y no solo lo logré sobreviviendo, sino que terminé con buenas notas, con mi tesina aprobada, con la certeza de que quiero usar todo lo que aprendí para ayudar a otros. Mi tesina fue precisamente sobre eso. La integración de la fe en el tratamiento de trastornos de ansiedad. Investigué cómo la espiritualidad puede complementar la terapia psicológica tradicional. La doctora Montero fue mi directora de tesis. Ella misma había visto mi transformación y estuvo abierta a explorar ese tema, aunque desde un ángulo académico y respetuoso. «Camila», me dijo el día de mi defensa de tesis, «has convertido tu dolor en propósito. Eso es lo que hace un verdadero sanador. Ahora estoy haciendo mi residencia en un hospital público en Flores, el Hospital Pirovano. Trabajo en el área de salud mental, haciendo acompañamiento a pacientes con crisis de ansiedad, depresión y otros trastornos. Y cada día que entro a ese hospital, cada persona que se sienta frente a mí con los ojos llenos de desesperación, veo mi propio reflejo de hace 2 años. La diferencia es que ahora sé que hay esperanza. Sé que hay alguien que puede tocar lo que la medicina no alcanza. No abandono mi rol profesional, hago mi trabajo con excelencia, sigo los protocolos, respeto la ética. Pero cuando el momento es apropiado, cuando alguien está verdaderamente en el fondo y pregunta si hay algo más, comparto mi historia, con delicadeza, sin imposición, pero con honestidad, como hice con Romina hace 3 semanas. Una chica de 21 años que llegó a emergencias después de un intento de suicidio. Cuando hablé con ella, después de que los médicos la estabilizaran, vi en sus ojos la misma desesperación que yo había sentido. «No hay salida, Porto», me dijo con voz vacía. «He intentado todo y nada funciona. No puedo más». «Yo también pensé eso una vez», le respondí, y le conté. No toda mi historia, no era el momento, pero lo suficiente para que supiera que la entendía, que había estado exactamente donde ella estaba. «¿Y qué cambió?», preguntó con una chispa de curiosidad en medio de su desesperación. Descubrí que no estaba sola, que había alguien más grande que mis problemas, más fuerte que mi oscuridad. Y ese alguien me amaba incluso cuando yo no podía amarme a mí misma. Le di información sobre recursos de salud mental, sobre terapia, sobre grupos de apoyo. Pero también le di una tarjeta con el nombre de la iglesia. «Si algún día querés explorar esa parte, Moore», le dije, «acá te van a recibir sin juicio, con amor. No sé si irá. Esa no es mi responsabilidad. Mi responsabilidad es plantar semillas. Dios se encarga de hacerlas crecer». Mi relación con mi familia ha mejorado enormemente. Mi mamá, aunque todavía no entiende completamente mi fe, ve el cambio en mí y eso le basta. «Estás bien, eso es lo que importa», me dice. La he invitado varias veces a la iglesia. Ha ido un par de veces, sentándose incómoda en la última fila, pero ha ido. Es un comienzo. Valentina ha empezado a acompañarme más seguido. Ella y Rocío ahora van juntas a veces. Creo que está buscando, cuestionando, abriendo su corazón a la posibilidad de que hay más de lo que siempre creyó. Oro por ella todos los días. Mateo es el más resistente. «Me alegro de que te funcione, Cami», me dice, «pero no es para mí». Respeto eso. Pero también sigo orando. Sigo siendo testimonio vivo de lo que Dios puede hacer. Algún día, confío, Él también verá. En la iglesia me he involucrado mucho más. Después de casi 1 año de estar asistiendo fielmente, decidí bautizarme. Fue en octubre del año pasado, en un evento especial que la iglesia organizó en un predio en la provincia, cerca de Luján. Había una pileta grande y como 50 personas iban a bautizarse ese día. Daniela y Micaela estaban ahí conmigo, llorando de alegría. Mi mamá fue también con Valentina. El pastor Esteban me bautizó. Antes de sumergirme en el agua, me pidió que compartiera brevemente mi testimonio frente a todos. Mi nombre es
Camila Herrera. Comencé con voz temblorosa. Y hace 1 año y medio estaba en el piso de mi habitación en la madrugada, completamente rota, completamente perdida, sin esperanza. Llamé a Jesús desde lo más profundo de mi desesperación, y Él respondió, me levantó, me salvó, me dio una vida nueva. Y hoy me bautizo para declarar públicamente que mi vida ya no me pertenece, le pertenece a Él, que me amó primero, que murió por mí, que me rescató de las tinieblas. Cuando salí del agua, sentí físicamente el peso de mi pasado siendo lavado. Fue simbólico, lo sé, pero fue real también. Una marca de un antes y un después. La vieja Camila había quedado bajo el agua. La nueva Camila emergía. No perfecta, pero redimida. Ahora soy líder del grupo de jóvenes junto con Pablo. Ayudo a planificar las reuniones de los jueves. A veces comparto enseñanzas breves, pero principalmente estoy ahí para escuchar. Porque muchos de los que vienen están pasando por lo que yo pasé. Ansiedad, depresión, vacío existencial, batallas espirituales. Y puedo decirles con autoridad, no teórica sino de experiencia vivida, hay esperanza, hay un camino de salida. Y ese camino se llama Jesús. Una de las chicas del grupo, Yasmín, llegó hace 6 meses en un estado similar al mío de hace 2 años. Ataques de pánico, autolesiones, pensamientos suicidas. La he estado acompañando semanalmente, orando con ella, estudiando la Biblia juntas, simplemente estando presente. Y hace 2 semanas, en medio de una reunión de jóvenes, pasó al frente llorando y entregó su vida a Cristo. Verla pasar por esa transformación, ver la esperanza volver a sus ojos, ver la paz reemplazar el caos, es uno de los privilegios más grandes de mi vida, porque entiendo que yo también soy parte de una cadena. Daniela me buscó cuando yo estaba perdida. Ahora yo busco a otros, y Jazmín eventualmente buscará a alguien más. Así es el reino. Así se expande la luz. Mi relación con Daniela se ha profundizado increíblemente. Ella es como la hermana mayor espiritual que nunca tuve. Me desafía, me anima, me corrige cuando necesito corrección, celebra mis victorias. Hablamos casi todos los días, oramos juntas por teléfono cuando no podemos vernos en persona. Micaela se convirtió en mi mentora en muchos aspectos. Ella ya tiene más años de fe que yo, y su madurez espiritual es algo a lo que aspiro. Me enseñó a orar con autoridad, a usar la palabra de Dios como arma contra las mentiras del enemigo, a discernir la voz de Dios en medio del ruido. También he hecho amigos nuevos en la iglesia. Está Ezequiel, el de la guitarra, que se convirtió en un hermano. Santiago, el de los chistes malos, que siempre me hace reír cuando necesito alegría. Carolina y Brenda, 2 chicas que también son psicólogas y con quienes puedo hablar de cómo integrar fe y profesión. Y está Tomás. Tomás llegó a la iglesia hace 1 año, buscando, cuestionando, con 1000 dudas, pero con un corazón sincero. Empezamos a hablar después de las reuniones. Él con sus preguntas filosóficas y yo con mis respuestas desde la experiencia. Nos hicimos amigos, y hace 3 meses esa amistad se convirtió en algo más. No estoy segura de qué es exactamente todavía. Estamos conociéndonos con la guía de los líderes de la iglesia, de manera sana y con límites claros. Pero hay algo hermoso en compartir esta nueva vida con alguien que también ama a Jesús, que también está creciendo en fe, que entiende que Dios es el centro, no nosotros. Ayer caminábamos por los bosques de Palermo, esos mismos bosques donde antes intentaba correr para escapar de mi ansiedad, y Tomás me preguntó, ¿cómo es posible que alguien cambie tanto? Porque te conozco hace 1 año y sos la persona más en paz que conozco. Pero sé que no siempre fue así. Le conté más de mi historia, detalles que no muchos conocen, las noches de terror, las presencias oscuras, el ataque de pánico en la facultad, la madrugada en el piso de mi habitación cuando llamé a Jesús desde el abismo. No fui yo quien cambió, le expliqué. Fue Él quien me cambió. Yo solo me rendí. Dejé de intentar arreglarme a mí misma y le permití a Él hacer la obra. Y Él
La hizo. La sigue haciendo. Porque la santificación es un proceso, no un evento único. Tomás me tomó la mano. Gracias por compartir eso conmigo. Tu historia me da esperanza de que Dios puede usar cualquier cosa, hasta las cosas más rotas, para su gloria. Y esa es la verdad que he descubierto en estos 2 años. Dios no desperdicia nada. Todo el dolor, toda la oscuridad, todas las noches de terror, todas las lágrimas, nada fue en vano. Todo fue parte del proceso de quebrantamiento necesario para que yo dejara de confiar en mí misma y empezara a confiar en Él. Y ahora Él usa precisamente esas experiencias para alcanzar a otros. Cada persona que atiendo en el hospital y que ve en mí algo diferente. Cada chica en el grupo de jóvenes que batalla con ansiedad y encuentra en mi historia un reflejo de esperanza. Cada conversación en la facultad con excompañeros que me preguntan ¿qué cambió? Cada vez que comparto mi testimonio, ya sea formalmente desde una plataforma o informalmente en un café, mi vida se ha convertido en un testimonio vivo de que Jesús es real, de que Él salva, de que Él transforma, de que Él llama a las personas por su nombre desde la oscuridad hacia su luz maravillosa. Todavía tengo días difíciles. No voy a mentir y decir que todo es perfecto. Hay días en que la ansiedad intenta volver, días en que los pensamientos negativos golpean más fuerte, días en que me siento inadecuada, insuficiente, como si no fuera suficientemente buena cristiana. Pero la diferencia es que ahora sé qué hacer con esos días. Corro a Jesús. No huyo de Él. Oro. Leo la palabra. Llamo a Daniela o Micaela. Voy a la iglesia. Me rodeo de comunidad. Peleo la batalla espiritual con armas espirituales y siempre, siempre, Él es fiel. Siempre me recuerda quién soy. Su hija amada, redimida por la sangre de Cristo, sellada con el Espíritu Santo, destinada para buenas obras que Él preparó de antemano. El versículo que se ha convertido en el ancla de mi vida está en Isaías, capítulo 43, versículos 1 al 3. Lo tengo pegado en mi espejo, lo tengo como fondo de pantalla en mi celular, lo he memorizado. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Él me puso nombre. Esa frase me destruye cada vez que la leo. En mi noche más oscura, cuando pensé que nadie me veía, cuando me sentía invisible e insignificante, Él me llamó por mi nombre, Camila, y ese llamado lo cambió todo. Ahora mi misión es clara. No sé exactamente cómo se desarrollará en los próximos años. Tal vez siga trabajando en hospitales públicos, llevando esperanza a los lugares más oscuros del sistema de salud mental. Tal vez eventualmente abra mi propio consultorio con un enfoque en terapia cristiana. Tal vez Dios me lleve a lugares que ni siquiera puedo imaginar ahora. Pero sé que mi propósito es compartir la luz que me fue dada, buscar a los perdidos como yo estaba perdida, hablarles de aquel que me encontró, ser una voz que declare en medio de la oscuridad, hay esperanza, hay un Salvador, su nombre es Jesús y Él te está buscando. La semana pasada me pidieron que compartiera mi testimonio completo en el servicio del domingo. Fue la primera vez que conté toda la historia públicamente, con todos los detalles, frente a 200 personas. Estaba nerviosa. Recuerdos del ataque de pánico frente a la clase todavía resuenan. Pero cuando empecé a hablar, la paz de Dios me cubrió. Conté todo. La máscara perfecta que usaba. El colapso en la facultad. Los encuentros casuales. Con Daniela, con el libro, con la señora del subte. La noche más larga de mi vida, cuando la oscuridad literal y espiritual casi me consume. El momento en que grité el nombre de Jesús y Él vino. La transformación gradual que siguió. Y donde estoy hoy, libre, sana, con propósito. Cuando terminé, había gente llorando. Después del servicio, al menos 10 personas se me acercaron.
Esa es mi historia también, me dijeron varios. Yo estoy donde vos estabas, dijeron otros. ¿Podemos hablar? Y ahí está. Esa es la razón por la que tuve que pasar por todo eso. Para poder decirle a otros, yo sé, yo entiendo, yo estuve ahí, y hay salida. Se llama Jesús. Si estás leyendo esto, o si estás escuchando este testimonio, y te identificas con cualquier parte de mi historia, si estás en ese lugar oscuro donde yo estuve, si sentís que nadie te ve o te entiende, si pensás que no hay esperanza, quiero que sepas algo. Dios te ve ahora mismo, exactamente donde estás, en tu dolor, en tu desesperación, en tu vergüenza, en tu miedo. Te ve y no te condena. Te ve y te ama. Te ama con un amor que no tiene sentido, un amor que no depende de tu desempeño o tu perfección, un amor que simplemente es. Y Él te está llamando por tu nombre, como me llamó a mí. Te está invitando a salir de las tinieblas y entrar en su luz admirable. No porque lo merezcas, ninguno lo merecemos, sino porque Él decidió amarte, porque envió a su Hijo Jesús a morir en una cruz por tus pecados y por los míos, porque resucitó al tercer día, venciendo la muerte, el pecado y la oscuridad, porque Él tiene un plan y un propósito para tu vida que va más allá de lo que podés imaginar. Todo lo que tenés que hacer es lo que yo hice aquella madrugada: rendirte, dejar de intentar salvarte a vos mismo, admitir que necesitas un Salvador y pedírselo a Él. No tiene que ser con palabras perfectas, puede ser un grito desesperado desde el fondo del abismo. Puede ser un susurro quebrado en medio de la noche. Puede ser simplemente, Jesús, ayúdame, te necesito. Él va a responder. Te lo prometo, porque Él prometió, el que a mí viene, no le echo fuera. Si venís a Él, con todo tu desastre, con toda tu oscuridad, con todos tus fracasos, Él te va a recibir, te va a abrazar, te va a limpiar, te va a restaurar, te va a dar vida nueva. Y tal vez, dentro de unos años, vos también vas a estar compartiendo tu testimonio. Vas a estar diciendo, yo estaba perdido, pero fui encontrado. Estaba ciego, pero ahora veo. Estaba en las tinieblas, pero Él me llamó a su luz maravillosa, porque esa es su especialidad, tomar lo que está roto y hacerlo hermoso, tomar lo que está muerto y darle vida, tomar lo que está perdido y traerlo a casa. Mi nombre es Camila Herrera. Tengo 26 años. Soy psicóloga, soy hija, soy hermana, soy amiga. Pero más que todo eso, soy hija del Dios Altísimo. Soy redimida por la sangre de Cristo. Soy nueva creación, y mi vida ya no es mía. Le pertenece a aquel que me salvó. De las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida, de la desesperación a la esperanza. Ese es mi testimonio, ese es mi canto. Y esa es mi misión, compartir esta luz hasta que cada persona atrapada en la oscuridad sepa que hay una luz que brilla más fuerte, un Salvador que llama por nombre, un Dios que ve y que ama y que salva. Si me estás escuchando hoy y sentís ese llamado en tu corazón, ese impulso de dar ese paso hacia Él, no lo ignores. Ese es el Espíritu Santo. Ese es Jesús llamándote. Y no hay mejor decisión que podás tomar que responder a ese llamado. Él está esperándote, con los brazos abiertos, listo para correr hacia vos como el Padre corrió hacia el Hijo pródigo, listo para llamarte de las tinieblas a su luz admirable. Todo lo que tenés que hacer es dar el paso. Y tu vida nunca será la misma. Gracias por escuchar mi historia. Que Dios te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre vos y que te dé paz. En el nombre de Jesús. Amén.